Buenas tardes, profesora Yolinda Ventura. Bueno, tengo el agrado de presentar a mis compañeros integrantes del grupo. Son Cristian Alfredo Tenorio, Wilmer Iván Álvarez Tapia, Guillén Mulaico Jenny y de quien les habla, Fernando Jesús Olivera Castillo. El tema a tratar es impacto ambiental en nuestra costa. Bueno, el objetivo de una evaluación de impacto ambiental es ayudar o decidir si el proyecto se puede ejecutar tal como está o se debe modificar. El impacto ambiental es generado por diversas causas, desde la actividad humana hasta los desastres naturales. Asimismo, la contaminación ambiental se relaciona con diferentes factores, como el crecimiento demográfico, la mayor demanda de alimentos y la construcción de zonas urbanas. Gran parte del deterioro ambiental se debe a las actividades industriales que producen bienes para la sociedad o costa de dañar el medio ambiente, generando contaminantes o dando a la población los elementos necesarios para seguir deteriorando el ambiente. Como características, se caracteriza por su clima cálido, seco y características naturales incluyen playas, tierras húmedas, lagunas y dunas. Bueno, está ubicado, la franja costera tiene 2.530 kilómetros de longitud y 80 kilómetros de ancho. Importancia de esto. La importancia de las áreas marinas y costeras no solo recae en los beneficios económicos que la actividad pesquera puede generar, sino que también implica la generación de oportunidades para la cohesión social, el esparcimiento y el sustento de comunidades que pueden los más de 50.000 kilómetros de costas de la región. Adicionalmente, estos hábitats costeros y marinos brindan servicios ambientales que benefician a las economías locales y en muchos países representan un importante pilar de la economía. Bueno, para eso tenemos tres factores, tres contaminantes: contaminación del agua, contaminación del aire y la contaminación del suelo. Hablaremos sobre la contaminación del agua. Es un impedimento para lograr el uso eficiente del recurso y compromete el abastecimiento en cantidad y en forma sostenible. La calidad del agua es también un impedimento para realizar las actividades agricultura. Las causas principales están en la contaminación industrial, la falta de tratamiento de aguas servidas, el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro de las cuencas de los ríos. La contaminación del aire. El problema de la contaminación del aire está concentrado, más que todo en las ciudades más pobladas como es Lima, ¿no? Como es Lima. ¿Por qué? Porque está lleno de industrias contaminantes, especialmente también mineras y pesqueras. Las consecuencias de la contaminación del aire son importantes. Para esto también afecta a la salud de las personas, en especial en los barrios marginales, ¿no? Donde los hospitales y los centros de salud detectan el incremento de enfermedades bronquiales, alérgicas y desórdenes digestivos. Claro, porque más que todo ahí por ser barrios pequeños, barrios muy alejados, siempre hay ese contaminante, ¿no? Del aire por los humos, de los carros, todo eso. Bueno, el otro factor, la contaminación del suelo. Las contaminaciones más comunes se encuentran los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado personal.
Se estima que al menos un 40% de los suelos agrícolas de las costas están afectados por procesos de salinización, salinización y mal drenaje. Además, con las crecidas anuales de los ríos en el verano y cuando se produce el fenómeno del Niño y por falta de defensas ribereñas, se pierden importantes superficies de las escasas tierras agrícolas. También los procesos de urbanización están reduciendo fuertemente la superficie agrícola de los valles costeros. Las consecuencias del deterioro de los suelos son extremadamente. Las causas principales están en la contaminación industrial, la falta de tratamiento de aguas servidas, el uso indiscriminado de agroquímicos y el deterioro de las cuencas de los ríos. La contaminación del aire. El problema de la contaminación del aire está concentrado, bueno, más que todo en las ciudades más pobladas como es Lima, ¿no? Como es Lima. ¿Por qué? Porque está lleno de industrias contaminantes, especialmente también mineras y pesqueras. Las consecuencias de la contaminación del aire son importantes. Para esto también afecta a la salud de las personas, en especial en los barrios marginales, ¿no? Donde los hospitales y los centros de salud detectan el incremento de enfermedades bronquiales, alérgicas y desórdenes digestivos. Claro, porque más que todo ahí por ser barrios pequeños, bueno, barrios muy alejados, siempre hay ese contaminante, ¿no? Del aire por los humos, de los carros, todo eso. Bueno, otro factor, en la contaminación del suelo. La contaminación, las contaminaciones más comunes se encuentran los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado personal. Se estima que al menos un 40% de los suelos agrícolas de las costas están afectados por procesos de salinización, salinización y mal drenaje. Además, con las crecidas anuales de los ríos en el verano y cuando se produce el fenómeno del Niño y por falta de defensas ribereñas, se pierden importantes superficies de las escasas tierras agrícolas. También los procesos de urbanización están reduciendo fuertemente la superficie agrícola de los valles costeros. Las consecuencias del deterioro de los suelos son extremadamente graves. Esto afecta a la productividad agrícola, la ganadería, bueno, también en la costa, la salinización y la pérdida del suelo por falta de defensas en las orillas de los ríos tiene un efecto devastador, claro, en la mayoría de los valles. Y a continuación voy a seguir con la exposición. Deforestación. Las actividades ilegales se han incrementado en el país. Las principales acciones de degradación del ambiente son las talas y la minería informal. Caza ilegal. La caza ilegal ha afectado a muchas especies marinas, ballenas, lobos marinos, y etc. Y ahí ha tenido un impacto continental, decenas de especies. Este proceso continúa y se acrecienta, especialmente en la Amazonía. Estas acciones se realizan para el consumo y la comercialización de estas especies. Estas acciones ilegales reducen la población que conforma la fauna del lugar. Antes mencionado, por ejemplo, los venados, las sachabacas, sajinos, primates, pavas y otros. La degradación del ecosistema. Los manglares o los bosques de manglés extensos desde la boca del río Piura hasta la frontera con Ecuador
y con una superficie de unos 28.000 hectáreas. Hoy los manglares han sido reducidos a pocas áreas y tales ellas intervenidas agresivamente por la cosecha de sus productos. Cangrejos y otras especies han reducido la población existente. Los humedales de la costa son ecosistemas muy importantes para las aves migratorias y para muchas especies de la fauna, y están desapareciendo gradualmente por por el drenaje para la implantación de cultivos y por los procesos de urbanización. Los más afectados son los de Chimbote, lagunas de Villa en Lima, Puerto Viejo, Chilca, Aguas Santas, Pisco y varios y otros. Los ecosistemas costeros están siendo urbanizados especialmente en la costa sur de Lima y contaminados por las actividades industriales pesqueras. Están gravemente afectados la bahía de Paita, que queda en Piura, la bahía de Chimbote y la costa frente a Lima. Las lomas costeras son ecosistemas dependientes de las neblinas inversales y han sufrido el impacto por el sobrepastoreos, la tala de árboles y la urbanización, especialmente las cercanas a las grandes ciudades. Son de tremenda importancia porque un alto porcentaje de las especies son endémicas. Derrame del petróleo en Ventanilla, sus impactos ambientales en el mar y en las especies. Si bien hay ecosistemas que se pueden recuperar de manera más rápida, los del fondos marinos o zonas costeras pueden demorar hasta un siglo. Tras el derrame del petróleo ocurrido en la playa Bahía Blanca y Costa Azul, Ventanilla, en el terminal Multiboyas número 2 de la referencia La Pampilla, S.A. de la multinacional Rexol y PF-SAG, se genera la interrogante sobre el grado del impacto ambiental en el mar y en las especies que habitan en esta zona. El más catastrófico se dio en el 2010, cuando la plataforma petrolera de Water Horizon, situada en aguas del Golfo de México, sufrió una explosión que ocasionó el derrame de 50.000 barriles de crudo diarios, ocasionando un total de 795 millones de litros de esparcidos en los 140.000 kilómetros del Golfo, afectado también a más de 2.000 kilómetros de la costa de Texas hasta la Florida. En el caso del derrame de petróleo en Ventanilla, se calcula que sería 18.000 metros cuadrados de la playa afectada y que la cantidad de petróleo vendido en el mar no consiste con la información por la refinería
por la refinería. Incluso los impactos del derrame fueron reportados en acción, lo que ha generado mayor alerta en las autoridades nacionales. Especies más afectadas, como son las aves en el caso del Perú, que se ha visto embarrados por el crudo, afectó sus plumas y vías respiratorias. Otras especies como moluscos, mejillones, otras y las almejas, especies que se alimentan de filtrar el agua, son prácticamente exterminadas por el derrame del petróleo. Ya. Continuando con la exposición, a mí me toca el área degradada. Dice que nuestro país pierde casi cerca de 300 millones de hectáreas de la tierra agrícolas al año a causa de la erupción, lo cual se traduce en una pérdida económica y de oportunidades para los agricultores. La deforestación en el Perú alcanza ya los 10 millones de hectáreas y se sigue talando y quemando cada año 150.000 hectáreas adicionales para ampliar las fronteras agropecuarias. Ya, dice, las causas del impacto ambiental. Una de las causas del impacto ambiental que se realiza son las actividades industriales, debido a que las industrias botan lo que es la contaminación en el aire, por la causa del humo al realizar alguna actividad. Las actividades minería. En las actividades minerías son las actividades de la minería ilegal. Más que todo eso ocurre en lo que es la parte de donde de Arequipa, donde ellos contaminan lo que es el suelo. Otra de las causas son la extracción de materias primas, que son las que dañan también el suelo. Los altos índices de producción de desechos que son causadas por el hombre, que nosotros botamos la basura a los ríos, suelos, etcétera. El tratamiento de residuos químicos y desechos en generales, como por ejemplo las industrias, cuando botan sus desechos químicos, lo echan hacia el mar. Ellos lo hacen que la tierra se degrade cada vez más. La falta de planificación urbana es la sobrepoblación que hoy en día el Perú está teniendo, cada vez no estamos invadiendo más los terrenos y dejamos ya no hay un suelo. El uso desmedido de los recursos naturales y la utilización de combustibles fósiles. Ya, el agotamiento de recursos naturales. Uno de los agotamientos de los recursos naturales son ocasionados por diferentes causas, como la sobrepoblación, como le dije a continuación, el desarrollo tecnológico, el estilo de vida consumida también es una causa, ya que demanda una gran cantidad de productos y mayor explotación de materias primas, como por ejemplo la tala de árboles que se realizan lo que son las sillas, las mesas, las sustancias químicas de la capa de ozono. Existen ciertas sustancias químicas de la capa de ozono en refrigeración del cloro y el bromo, que se utilizan como para los sistemas de refrigeración de los aparatos frigoríficos. Y eso daña lo que es al aire. Las características de las actividades antropológicas. Dice que una de las características de las actividades antropológicas más importantes es que son las consecuencias de la intervención del ser humano al modificar o replantear la naturaleza. Eso significa que, que nosotros mismos somos los que destruimos nuestro hábitat. Como por ejemplo, una de lo cotidiano son como la agricultura, que estamos destruyendo lo que es la tierra, la tala de árboles, la quema de basura que estamos
destruyendo nuestra capa de ozono, la ganadería y la emisión de gases por CO2. Gracias. Compañero. Ya, disculpe. Ante todo, tengan muy buenas noches. En esta oportunidad voy a proseguir con la exposición. Voy a tocar el tema de causas naturales del impacto ambiental. Por su parte, los fenómenos naturales que provocan impactos ambientales y que pueden ser difíciles de prever son los terremotos, los tsunamis, los huracanes, las erupciones volcánicas, los cambios de temperatura y también tenemos los deslaves. Consecuencias del impacto ambiental. Entre ello tenemos consecuencias en el medio ambiente. En términos generales afecta la calidad de vida humana. A continuación les mostraré más detalles. Enfermedades en la dermis, provocado por estar en contacto con agua contaminada. Enfermedades gastrointestinales a causa de la ingesta de alimentos o aguas contaminadas. También tenemos enfermedades respiratorias derivado de la contaminación del aire, muertes por falta de una apropiada higiene, en regiones en las que el agua ha sido contaminada y no hay acceso a agua potable. Muchas veces encontramos eso. Trastornos en el desarrollo de niños por una deficiente alimentación, por falta de nutrientes, por suelos empobrecidos o erosionados. También voy a mencionar sobre la sordera debido a la contaminación acústica, mutaciones genéticas y también distintos tipos de cáncer por radioactividad. El otro punto sería consecuencias ambientales. En las consecuencias tenemos la pérdida de biodiversidad en el planeta, agotamiento de los recursos naturales, calentamiento global, derretimiento de los casquetes polares, extensión de las especies animales y vegetales que desequilibra la cadena alimenticia, perdón, por lo que pueden presentarse plagas nocivas para otros ecosistemas. También la lluvia ácida que afecta la calidad del suelo, los mares, ríos, lagos, que afecta a la flora y fauna. Que de estos recursos depende directa o indirectamente. Daños de la capa de ozono que deja desprotegido el planeta de los rayos. Acidificación de los océanos. En conclusión, el impacto ambiental es una modificación en el ambiente causada por el hombre o la naturaleza. Esta modificación más que nada es por la contaminación y por los fenómenos naturales. Esto puede causar un desequilibrio ecológico. Eso sería todo. Gracias.